Ahí estamos, 9:15 de la mañana. Yo ayer estaba haciendo televisión registrada y estaba viéndolo a Rosendo mirar con cierta perplejidad algunos debates. Pero cuando yo hoy abro todos los diarios, y nos están escuchando en todo el país a través de Brisa, pero tenemos Mar del Plata, Pinamar, Tandil, yo veo La Nación. El gobierno prepara profundas reformas para después de las elecciones, anticipando lo que viene. Y lo que viene en un país complicado, complicado sobre todo económicamente, ¿no es cierto? Más allá de las medidas que se pueden tomar en octubre, de cambios laborales, tributarios, judiciales, políticos, pero sobre todo políticos. Vamos a plantarnos y vamos a preguntarlos a los que saben. Rosendo, buena mañana, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por llamarme. Bien, buen día. Ayer haciendo televisión registrada registré un debate, vos estabas mirando perplejo, a veces uno mira con cierta perplejidad, más allá del conocimiento que uno tenga de cada tema, ¿no? Porque cada uno dispara, vos no sabés quién debate hoy con quién y por qué. Sí, sí, yo creo que eso es así. Y muchas veces los debates se producen por temas que a uno le parecen a lo mejor no tan relevantes y nos olvidamos Claro. o no debatimos temas que en realidad son los temas más importantes para el país. Yo digo, en estos, uno sabe, ya somos grandes, la vida se divide en temas urgentes e importantes. Hoy, ¿cuál sería la urgencia política de la Argentina? Mira, la urgencia política, en mi opinión, sería retomar a una idea política que el presidente Macri planteó como su idea central el 1 de marzo del 2016. Dice, los convoco al arte del acuerdo, que fue cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso el año pasado. Bueno, en función en ese tipo de contexto político, se sancionaron 84 leyes negociadas entre el oficialismo y la oposición, de un oficialismo que tiene solo 15 de 72 senadores y nada más que 91 de 257 diputados. Bueno, al día de hoy, con sanción definitiva, en 4 meses de sesiones ordinarias, 2 leyes. Qué bárbaro, Legislatura qué bonaerense bárbaro. se reunió. Mirá qué radiografía que me contás. Mirá, claro. Viste, legislatura bonaerense se reunió 2 veces en 4 meses. Ahora, Qué es bárbaro. el mismo Congreso, los mismos legisladores y el mismo gasto público que el año pasado. Entonces, yo si me decís una idea que yo creo importante, es volver a la política. Sí, yo entiendo que 45 días de campaña polarizada, ¿viste? Porque a veces es inevitable esto, pero la Sí, política es no puede inevitable. estar Es inevitable. polarizada un año, ¿no es cierto? Y esto implica postergación de leyes, de acuerdos, de medidas, ¿no es cierto?, que necesitan el acuerdo político y que son fundamentales para el país. Pero yo digo, le cuesta a cualquiera de los partidos, incluso al partido gobernante, este matrimonio entre el PRO y algunos radicales bastantes. Digo, les cuesta incluso a la mesa chica del PRO abrir el juego. Yo veía como Manes buscaba un lugar y dijeron, no, vamos a nuestra mesa chica, lo vamos a poner a Bullrich. A veces no se comprenden esas cosas, es decir, esto cómo se Ah, abre el juego. bueno, por eso, y esto vale también para el oficialismo y para la oposición. Sí, claro, mira lo de Randazzo y Cristina, claro. Claro, vos fíjate, la negativa, las paso, primero sobre una ley, es un instrumento, digamos, legal, ¿no es cierto? La negativa a las paso no me parece que sea conveniente. Casualmente las paso están para resolver problemas políticos y resolverlos en forma política democrática, Sería ¿no es cierto? maravilloso, claro. Vos fíjate que el año pasado, eh, Cambiemos logró resolver el problema de su coalición a través de las PASO, la competencia entre Macri, Carrió y Sanz en las PASO del 2015. Así Es es, decir, así es. el peronismo, guste o no guste, el 2015 en la provincia de Buenos Aires resolvió su conflicto interno de candidaturas a través de las PASO. Es decir, la negativa en las dos fuerzas principales, ¿no es cierto?, a usar las PASO no me parece que sea algo positivo, porque es un mecanismo que te permite resolver en forma democrática las diferencias y la lucha por las candidaturas. Qué cosa, ¿no? Uno habla, incluso imprime la palabra peronismo. Ayer fue 1 de julio y hace un rato murió Perón. Pero nunca, hace mucho tiempo que no lo sentía tan olvidado al propio Perón, más allá de su ideología, su dogma y sus militantes. Tan lejos. Me hace acordar esa película Goodbye Lenin, en blanco y negro, ¿no? Bueno, a ver, yo diría que por un lado sí, y por un lado no tanto, en el sentido de que quizá la pregunta sea ¿qué soy el peronismo?
es un partido, es un movimiento, es una doctrina, una ideología o una cultura política. Y yo tengo la impresión de que la nota dominante es que el peronismo es una cultura política, lo cual Sí, quiere decir que claro, no siga sí, ahí estoy existiendo de como acuerdo. Sí, partido, como sí. momento, todo esto, ¿no es cierto? Es decir, que sigue teniendo una importancia, ¿no? Quizás los homenajes a Perón se han reducido, se canta menos la marcha peronista que en otra época, pero me da la impresión que el peronismo como cultura política sigue teniendo, ¿no es cierto?, yo digo, una cierta importancia. La gente dice, vos sabés, dice, no, Cristina no es peronista. Yo reconozco que ella, su estilo político no es tributario del peronismo en lo simbólico, pero en su cultura política yo te diría que hay una cuota de peronismo importante. Es más, Sí, la sí, negativa sí. a hacer paso en alguna medida es tributaria de Ah, la cultura claro, política. está bien eso. ¿Viste? Yo digo que Perón cuando ponía el quien propio quería, Macri parafrasea incluso en el juego Durán Barba de decir, en esto puedo, no soy populista, pero entiendo, pues uno piensa, digo, algunos proyectos y planes y estructuras del gobierno anterior se siguen manteniendo, aunque las llamen populistas. Esto de sostener socialmente una Argentina que está toda deshilachada. No, absolutamente, absolutamente, ¿no es cierto? Y vos sabés, y cuando vos haces historia larga, el origen del peronismo, en su origen Perón tomó más políticas sociales del viejo conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, que es el Partido Socialista, aunque esto resulte Ah, paradójico. mirá lo que me llamaste la atención. A ver, enséñame, ¿cómo es eso? Claro, es decir, Perón tomó más políticas sociales del viejo conservadorismo de la provincia de Ah, Buenos Aires, oh, que se pasó en masa al peronismo en el año 45-46, ¿no es cierto? Porque no los dejaban entrar en la Unión Democrática, ¿no es cierto?, presidida por el radicalismo. Es decir, había un populismo conservador también. Yo te diría que lo hay en alguna medida en muchos lugares. El populismo, yo siempre digo, no es una ideología política, vuelvo al concepto, es una cultura política. El primer ah. populista de América Latina contemporánea fue Fujimori, el primer de América Latina, no Chávez. No sé si me entiendes, decir, el populismo es una cultura política, no una ideología. Y hay populistas como los vemos en Europa, ¿no es cierto? Populistas que están sobre la derecha, populistas que están más sobre la izquierda como en América Latina. Pero es el populismo, en mi opinión, viste, no es una ideología, es una cultura política. Hay un libro tuyo, el último, sobre qué hubiera pasado si sucediera o sucedió. ¿Cómo se Sí. llama ese libro que a mí me encantó? ¿Cómo se Un llama? libro, ¿qué hubiera pasado sí? Que es lo que se llama Es en historia contrafáctica. la contrafáctica. Yo digo a esta altura cuántas cosas, aunque uno no imagina que pasa, ya han pasado, ¿no? Uno Sí, nunca hubiera absolutamente. imaginado que la Argentina tan rica esté tan empantanada como está hoy. Y mira, en esto yo creo que hay viste, un dato que genera reflexión, ¿no? Que debe generar reflexión. Es decir, la Argentina es el país del mundo con mayor exportación de alimentos per cápita. Argentina Claro. está produciendo alimentos para 400 millones de habitantes y tiene capacidad de producir para 600. Y sin embargo tenemos 6 millones de habitantes con insuficiencia alimentaria. No, yo no lo puedo creer. Usted está hablando con gente de la UCA. Yo no lo puedo creer. Lo estaba hablando con Salvia, tranquilo, informalmente y sin reportaje. Yo no lo puedo creer. No, no, no. Bueno, porque vos tenés 6 millones sobre 41 con insuficiencia alimentaria, es decir, que comen poco, que no comen lo suficiente, que muchas veces se acuestan con hambre, y tenemos, sí, producimos para 400. ¿Me No, es entendés? Es decir, imposible. bueno, y esto no es un problema, en mi opinión, de populismo o no populismo, ¿no es cierto? Porque esto Es un tampoco tema de puede ser distribución, naturalmente, ¿no es de cierto? nuestra incapacidad para usar el Estado como hay que usarlo. Sí, sí. Bueno, nos ayudaste a pensar en voz alta una vez más. Gracias, Rosendo. Buen No, gracias, domingo. Horacio. Hasta luego.